Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Andrés Estrada estaba en el compartimento de vehículos de la estación 14, pasando una mano experta por el cromo del camión 7. 22 años en el trabajo le habían enseñado que un vehículo limpio era un vehículo confiable, y la confiabilidad salvaba vidas. El aire de la tarde de octubre traía el primer frío del otoño a través de las puertas abiertas del compartimento. Y en algún lugar a lo lejos, un perro ladraba en el barrio industrial que rodeaba la estación de bomberos. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hija de 12 años, Lucía. Te quiero, papá. Ten cuidado esta noche. Él sonrió, respondiendo rápidamente antes de que el capitán Mauricio Galloguay los llamara a todos para la reunión informativa del turno. Lucía tenía el cabello oscuro de él y los ojos verdes de su madre. Pero ella poseía algo que ninguno de los dos tenía, un inquebrantable sentido del bien y del mal que enorgullecía a Andrés cada día. Estrada, ¿estás escuchando? La voz de Galloguay interrumpió sus pensamientos. Andrés levantó la vista de su teléfono. Sí, señor. ¿Tu suegra sigue cuidando a Lucía esta noche? Andrés asintió, reprimiendo la tensión familiar que surgía con cualquier mención de Geraldina O'Connor. Ese es el plan. ¿Y cómo va eso? Preguntó Jaime de Leo, uno de los bomberos más jóvenes que se había unido al departamento 2 años atrás. El chico tenía talento para leer a la gente, y había captado la dinámica durante la parrillada de verano de la estación, cuando Geraldina apareció sin ser invitada y pasó todo el tiempo criticando la crianza de Andrés mientras elogiaba a su hija Carla como si fuera una madre soltera. Va, dijo Andrés simplemente. La verdad era más complicada. Geraldina O'Connor nunca había aprobado a Andrés. No desde el día en que conoció a Carla hace 15 años en una clase del colegio comunitario. Geraldina había imaginado a su hija casándose con un médico o un abogado, alguien del círculo del club de campo del que anhelaba formar parte. En cambio, Carla se había enamorado de un bombero del lado equivocado de la ciudad. Un hombre cuya propia madre había muerto cuando él tenía 16 años, dejándolo a cargo de su hermano menor, Esteban, mientras terminaba la preparatoria. Andrés había trabajado en la construcción, estudiado para su certificación de paramédico y luchado para entrar en el cuerpo de bomberos a base de pura determinación. Le había dado a Carla y a Lucía una buena vida. Una modesta casa de 3 recámaras en un barrio seguro, vacaciones familiares, aunque solo fueran viajes de campamento, y toda la estabilidad que a su propia infancia le había faltado. Pero para Geraldina, él siempre sería el error de clase trabajadora que descarriló el potencial de su hija. El turno de noche comenzó tranquilamente. Andrés realizó simulacros con el equipo, revisó el equipamiento e intentó ignorar la persistente inquietud en su estómago. Geraldina había aceptado cuidar a Lucía con un entusiasmo inusual, lo que debería haber sido su primera advertencia. Su suegra nunca hacía nada sin una agenda oculta. Alrededor de las 10 de la noche, recibieron una llamada. Un incendio en la cocina de un dúplex en el lado este. Un trabajo estándar. Lo controlaron en 40 minutos. Y para la medianoche, Andrés estaba de vuelta en la estación terminando el papeleo. Le envió otro mensaje a Lucía. ¿Cómo va todo, cariño? No hubo respuesta. Se dijo a sí mismo que probablemente estaba dormida. Era noche de escuela, después de todo. Pero la inquietud no lo abandonaba. A las 2 de la madrugada, su teléfono sonó. El número de Lucía. Contestó antes de que terminara el primer timbrazo. Papá, su voz era pequeña, asustada de una manera que nunca antes había escuchado. Lucía, mi amor, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy en la terminal de autobuses de la calle Morrison. La abuela me trajo aquí, su voz se quebró. Me dio 400 pesos y me dijo que me las arreglara. Dijo que necesitaba aprender que la vida no es justa y que no siempre se puede depender de otras personas. La sangre de Andrés se heló. ¿Estás sola en la terminal de autobuses? Sí. He estado aquí desde las 7. No sabía qué hacer. Tenía miedo de llamar porque la abuela dijo que si te molestaba en el trabajo, algo malo podría pasar porque estarías distraído. Pero, papá,
hay unos tipos raros aquí, y escúchame con mucha atención. Andrés mantuvo la calma en su voz, aunque cada instinto le gritaba que golpeara la pared. Quiero que vayas al mostrador de boletos. Pregúntale al empleado si puedes esperar detrás del mostrador con él hasta que yo llegue. Diles que tu padre es bombero y que va a recogerte. ¿Puedes hacer eso? Ok. Salgo ahora mismo. Llego en 20 minutos. Te quiero, Lucía. Yo también te quiero, papá. Andrés colgó la llamada y se levantó, con las manos temblando de una rabia tan pura que se sentía como un rayo en sus venas. El capitán Galloguay apareció en la puerta. ¿Qué pasó? Tengo que irme. Es Lucía. Ella está. Andrés ni siquiera pudo terminar la frase sin ver todo rojo. Está sola en la terminal de autobuses. Mi suegra la abandonó allí. La expresión de Galloguay se endureció. Ve. Tenemos cobertura. Cuida de tu hija. Andrés tomó su chaqueta y sus llaves, con la mente ya a toda velocidad. En el camino a la terminal, se obligó a pensar con claridad. Esto no era solo crueldad. Era calculado. Geraldina había estado buscando una excusa para demostrar que él era un padre incapaz, que su trabajo lo hacía no estar disponible, que Lucía estaría mejor sin él en su vida. Creó una situación en la que Lucía estaría en peligro, esperando que Andrés fallara de alguna manera, ya sea no respondiendo o reaccionando de forma exagerada de una manera que Geraldina pudiera usar en su contra. La mujer lo había subestimado. Encontró a Lucía detrás del mostrador de boletos con una mujer mayor de rostro amable que le había dado un chocolate caliente y una manta. Su hija corrió hacia él y Andrés la abrazó con fuerza, inhalando el aroma a fresa de su champú y prometiéndose a sí mismo que Geraldina O'Connor se arrepentiría de esto por el resto de su vida. ¿Estás bien? ¿Alguien te molestó? Lucía negó con la cabeza contra su pecho. La señora me ayudó. Pero, papá, ¿por qué la abuela haría esto? No lo sé, mi amor, pero no volverá a tener la oportunidad de hacer algo así nunca más. Agradeció a la empleada, dándole 2 billetes de 200 pesos de su cartera por su amabilidad. En el camino a casa, Lucía se quedó dormida en el asiento del copiloto, agotada por el miedo y la adrenalina. A Andrés le dolía la mandíbula de tanto apretar los dientes. Cuando entró en la cochera, todas las luces de la casa estaban encendidas. Llevó a Lucía dentro y encontró a Carla en la sala, caminando de un lado a otro. Ella se giró al oírlos. Andrés, ¿dónde has estado? Tu mamá llamó y dijo que Lucía no se sentía bien, así que la dejó en... Carla se detuvo, mirando a Lucía dormida en los brazos de Andrés, todavía con la misma ropa de esa mañana. Espera, ¿qué está pasando? Andrés pasó a su lado sin decir una palabra y subió a Lucía a su habitación. La arropó, le dio un beso en la frente y cerró la puerta suavemente. Cuando bajó, Carla seguía en el mismo lugar, con confusión y un miedo creciente en su rostro. Tu madre, dijo Andrés en voz baja, dejó a nuestra hija de 12 años en una terminal de autobuses a las 7 de la tarde con 400 pesos y le dijo que se las arreglara. Lucía estuvo sentada allí sola durante 7 horas, rodeada de extraños, muerta de miedo. El color desapareció del rostro de Carla. Eso no. Eso no puede ser. Mamá no. Llámale. Pregúntale tú misma. Carla sacó su teléfono con manos temblorosas. Andrés escuchó la conversación unilateral, observando cómo la expresión de su esposa cambiaba de la incredulidad al horror y a algo que no podía descifrar. Cuando colgó, las lágrimas corrían por su rostro. Dijo que Lucía necesitaba aprender a ser independiente, que la consentimos demasiado. Dijo que le estaba enseñando una valiosa lección sobre la autosuficiencia. La voz de Carla se quebró. Andrés, te juro que no lo sabía. Pensé que la estaba cuidando en su casa. Yo. Voy a dormir en el cuarto de huéspedes esta noche, dijo Andrés. Mañana, vamos a tener una conversación muy larga sobre tu madre y sobre qué clase de persona le hace algo así a una niña, pero ahora mismo necesito no estar cerca de ti. Se alejó, dejando a Carla llorando en la sala. En el cuarto de huéspedes, Andrés yacía despierto mirando al techo. Su mente no estaba en las lágrimas de Carla ni en sus excusas.
estaba en Geraldina O'Connor y en el hecho de que, en 15 años de conocerla, había aprendido exactamente 3 cosas: le importaba desesperadamente su reputación en la comunidad, asistía a la iglesia de Santa Catarina todos los domingos como un reloj. Y haría cualquier cosa para mantener su imagen de pilar de la sociedad, justa y temerosa de Dios. Había usado a su hija como un peón para probar algún punto retorcido sobre su ineptitud como padre. Andrés estaba a punto de mostrarle lo que le sucedía a la gente que amenazaba a su familia. Pero no la confrontaría. No gritaría ni haría amenazas. No le daría la satisfacción de verlo perder el control, ni la munición para pintarlo como el padre volátil e inepto que siempre había afirmado que era. Lo que haría requería paciencia, precisión y la voluntad de destruirla de la misma manera que ella había intentado destruir a su familia, exponiendo la verdad de quién era realmente a todos a quienes había pasado décadas tratando de impresionar. Andrés sacó su teléfono y abrió una nueva nota. En la parte superior, escribió Proyecto Geraldina. Luego, comenzó a escribir. A la mañana siguiente, Andrés se reportó enfermo por primera vez en 3 años. Le preparó el desayuno a Lucía, hot cakes con chispas de chocolate, sus favoritos, y se sentó con ella mientras comía, observándola cuidadosamente en busca de signos de trauma. Estaba callada, jugando con la comida en su plato. «Háblame, Lucía». Ella levantó la vista, sus ojos verdes inseguros. «¿La abuela es mala?». La pregunta lo destrozó. Lucía siempre había sido perceptiva, pero Geraldina había sido lo suficientemente inteligente como para enmascarar su crueldad con cumplidos ambiguos e insultos sutiles que una niña no podía articular. Lo de anoche le había arrancado esa máscara. «Sí, mi amor. Creo que lo es. Y lamento que tuvieras que descubrirlo de esa manera. ¿Tú y mamá se van a divorciar?». Andrés extendió la mano sobre la mesa y tomó la de ella. «No lo sé. Pero pase lo que pase entre tu mamá y yo, nada cambia cuanto te amamos ambos». «¿Entiendes eso?». Lucía asintió, pero la duda persistía en su expresión. Andrés sabía que esa duda permanecería allí hasta que él demostrara, realmente demostrara, que la protegería sin importar qué. Después de que Lucía se fue a la escuela, Andrés se sentó con Carla. Su esposa parecía no haber dormido, con los ojos rojos e hinchados. Había intentado llamar a su madre 6 veces. Geraldina no había contestado. «Necesitamos hablar sobre lo que sigue», dijo Andrés. Carla asintió miserablemente. «Lo sé. Lo siento mucho, Andrés. No puedo creer que hiciera algo tan cruel. Voy a decirle que nunca más se le permita acercarse a Lucía». «Eso no es suficiente». Carla parpadeó. «¿A qué te refieres?». «Tu madre puso en peligro a nuestra hija. Dejó a una niña de 12 años sola en una terminal de autobuses durante 7 horas porque quería demostrar que yo soy un mal padre. Si hubiera estado en una llamada cuando Lucía telefoneó, si algo le hubiera pasado». Andrés hizo una pausa, controlando su voz. «Decirle que se mantenga alejada no es un castigo. Es lo que deberíamos haber hecho hace años». «Entonces, ¿qué quieres que haga?». Andrés miró a su esposa. Realmente la miró. Carla siempre había estado atrapada entre él y su madre, nunca del todo capaz de enfrentarse a la manipulación de Geraldina. Él lo había aceptado durante años porque la amaba y entendía la complicada psicología de crecer bajo el control de una narcisista. Pero al verla ahora, lista para suavizar esto con una charla severa y un límite temporal, se dio cuenta de que algo fundamental se había roto. «Quiero que pienses en quién es realmente tu madre», dijo Andrés. «Y quiero que decidas si estás dispuesta a proteger a nuestra hija de ella, incluso si eso significa quemar puentes». «Lo estoy. Lo haré». «Entonces, demuéstralo». «¿Por qué, Carla? Ya me cansé. Me cansé de poner excusas por su comportamiento. Me cansé de ver cómo me menosprecia frente a mi hija. Me cansé de fingir que su crueldad es solo porque es de una generación diferente o tiene valores distintos. Es veneno. Y no voy a dejar que envenene más a Lucía». Carla estaba llorando de nuevo, pero Andrés no sintió nada. Había agotado su pozo de simpatía por la relación de su esposa con su madre en algún momento durante la 3.ª hora que Lucía pasó sola en esa terminal de autobuses. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Carla.
Lo que se tiene que hacer. La dejó allí y fue a su oficina en casa, un rincón acondicionado del garaje donde guardaba sus archivos personales. Andrés siempre había sido meticuloso con los registros. Años de tratar con compañías de seguros e investigaciones de incendios le habían enseñado el valor de la documentación. Sacó una caja etiquetada como Personal 2010 a 2025 y comenzó a buscar. Dentro había 15 años de interacciones con Geraldina O'Connor. Tarjetas de cumpleaños donde había escrito comentarios pasivo-agresivos sobre que sus regalos no eran lo suficientemente caros. Correos electrónicos donde criticaba su crianza mientras afirmaba solo querer lo mejor para Lucía. Mensajes de texto donde intentaba convencer a Carla de faltar a eventos familiares porque Andrés probablemente quiere pasar tiempo con sus amigos de la estación de todos modos. Lo había guardado todo, no por rencor, sino porque algún instinto le había dicho que algún día podría necesitar pruebas de que no estaba imaginando la hostilidad. Andrés pasó las siguientes 3 horas revisando el material, construyendo una línea de tiempo. Surgieron patrones. El comportamiento de Geraldina se había intensificado en los últimos 2 años, desde que Andrés había sido ascendido a conductor/diagonal maquinista, un puesto que venía con un aumento de sueldo y más respeto en el departamento. Era como si su éxito amenazara la narrativa de ella de que él era un bueno para nada que había atrapado a su hija. Pero los documentos por sí solos no serían suficientes. Geraldina era hábil para hacerse la víctima, para inventar historias que la hicieran parecer justa. Andrés necesitaba más que viejos correos electrónicos y mensajes de texto. Necesitaba exponer quién era ella de una manera que no pudiera ser negada o explicada. Su teléfono sonó. El capitán Galloway. ¿Cómo está Lucía? Conmocionada, pero bien. La llevé a la escuela hoy. Tratando de mantener la normalidad. Bien. Escucha, le conté al jefe lo que pasó. Extraoficialmente, por supuesto. Quería que supieras que si necesitas tiempo libre o si hay algo que el departamento pueda hacer. Galloway hizo una pausa. Andrés, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Esa mujer dejó a tu hija en una terminal de autobuses. Si necesitas ayuda para asegurarte de que enfrente las consecuencias, aquí tienes hermanos. Andrés sintió una ola de gratitud. El departamento era una familia de una manera que Geraldina nunca entendería. Lo aprecio, Capi, pero esto es algo que necesito manejar yo mismo. Solo recuerda, no tienes nada que demostrar. Lucía sabe que eres un buen padre. Todos lo sabemos. No dejes que esa mujer te haga hacer algo de lo que te arrepientas. Después de colgar, Andrés se sentó en la penumbra del garaje, pensando en la advertencia de Galloway. El capitán tenía razón en que no tenía nada que demostrar. Pero esto no se trataba de demostrar nada. Se trataba de justicia. Levantó su teléfono e hizo una llamada a alguien con quien no había hablado en casi 2 años, su hermano Esteban. Habían tenido una pelea por las deudas de juego de Esteban. Pero Esteban siempre había sido bueno en una cosa, encontrar información sobre la gente. Antes de que su vida se saliera de control, había trabajado como investigador privado. ¿Andrés? La voz de Esteban sonaba sorprendida. Ha pasado un tiempo. Necesito tu ayuda. ¿Con qué? Andrés le contó todo. Lucía en la terminal de autobuses, la crueldad de Geraldina, los años de manipulación. Cuando terminó, Esteban guardó silencio por un largo momento. ¿Qué quieres que haga? Quiero que averigües todo lo que hay que saber sobre Geraldina O'Connor. ¿A dónde va? ¿A quién ve? ¿Qué hace cuando cree que nadie la está mirando? Quiero conocer sus secretos. Andrés, ¿eso suena a qué? Sé exactamente a qué suena. ¿Estás dentro o no? Otra pausa. Estoy dentro. Pero esto va a tomar algo de tiempo. Y podría costar dinero para registros, equipo de vigilancia. No me importa el costo. Solo hazlo. Ok. Dame 2 semanas. Encontraré lo que haya que encontrar. Andrés colgó la llamada y miró alrededor de su garaje. El equipo de bomberos colgaba de las paredes, su equipo de protección, botas de repuesto y un casco viejo de su año de novato. Había pasado su vida adulta corriendo hacia el peligro para salvar a extraños. Ahora,
iba a usar esos mismos instintos para proteger a su hija. Pero primero, necesitaba entender a su enemigo por completo. Durante la siguiente semana, Andrés mantuvo una calma inquietante. Fue a trabajar, recogió a Lucía de la escuela, preparó la cena, ayudó con la tarea. Para cualquiera que lo observara, parecía haber superado el incidente de la terminal de autobuses. Carla estaba desconcertada por su compostura. Esperaba ira, confrontación, tal vez incluso un ultimátum sobre su madre. En cambio, Andrés era agradable pero distante, tratándola con la cortés amabilidad de un compañero de cuarto en lugar de un cónyuge. ¿Estamos bien? Preguntó una noche después de que Lucía se fuera a la cama. ¿Sigues en contacto con tu madre? Carla dudó. Ha estado llamando. No he contestado, pero... Pero quieres hacerlo. Es mi mamá, Andrés. A pesar de lo que hizo, sigue siendo mi mamá. Andrés asintió lentamente. Y Lucía es mi hija. A pesar de lo que tu madre le hizo, Lucía sigue siendo mi hija. Así que, tienes que decidir, Carla. ¿Quién importa más? Eso no es justo. No. Lo que no es justo es que nuestra hija de 12 años pasó 7 horas sola en una terminal de autobuses porque tu madre quería demostrar que no soy lo suficientemente bueno para ti. Lo que no es justo es que ya estás poniendo excusas para ella otra vez. El rostro de Carla se contrajo. No estoy poniendo excusas. Es solo que... No sé cómo cortarla por completo. Ha estado controlando toda mi vida y sé que eso está mal, pero no puedo simplemente. Entonces no lo hagas. Mantén tu relación con ella. Pero Lucía está fuera de los límites, por completo, y yo también. Si quieres someterte a su abuso, es tu elección. Pero yo ya terminé y mi hija también. Estás siendo cruel. Andrés miró a su esposa, esta mujer a la que había amado durante 15 años, y sintió que algo dentro de él cambiaba y se asentaba en una nueva configuración. No, Carla. Estoy siendo un padre. Y estoy haciendo lo que tú deberías haber hecho hace mucho tiempo, proteger a nuestra hija de alguien que la ve como un peón en un juego enfermo. Dejó a Carla llorando en el sofá y subió a ver a Lucía. Su hija estaba leyendo en la cama, la luz de noche proyectando suaves sombras en su habitación. Hola, pequeña. ¿Buen libro? Lucía levantó la vista y sonrió. Está bien. Papá, ¿estás enojado con mamá? Estoy decepcionado con algunas de las decisiones que ha tomado, pero eso es entre nosotros los adultos. No tienes que preocuparte por eso. ¿Es por lo que hizo la abuela? Andrés se sentó en el borde de su cama. En parte. Pero, Lucía, quiero que entiendas algo. Lo que tu abuela hizo estuvo mal. Fue cruel y peligroso, y no te lo merecías. Nada de eso fue tu culpa. Lo sé. ¿De verdad? Porque a veces, cuando los adultos hacen cosas terribles, los niños se culpan a sí mismos. Creen que deben haber hecho algo para merecerlo. Lucía dejó el libro. Al principio pensé eso, como que tal vez me había portado mal y no me di cuenta. Pero luego recordé que la abuela ha sido un poco mala desde hace tiempo. No mala como lo de la terminal, pero mala de otras maneras. Dice cosas que me hacen sentir pequeña. El orgullo hinchó el pecho de Andrés. La inteligencia emocional de su hija seguía asombrándolo. Tienes toda la razón. Y lamento no haberte protegido de eso antes. Pensé. No sé qué pensé, que tal vez estaba siendo demasiado sensible o que mantener la paz era más importante que confrontar su comportamiento. Estaba equivocado. Lucía lo abrazó. Eres un buen papá. El mejor papá. Andrés abrazó a su hija e hizo una promesa silenciosa. Geraldina O'Connor nunca volvería a lastimarla. La tarde siguiente, Esteban llamó con información preliminar. Andrés salió para tomar la llamada, de pie en la entrada de su casa bajo el sol de octubre. No vas a creer esto, dijo Esteban. Tu suegra es todo un personaje. Dime. Bueno, para empezar, tiene un problema con el juego. Y digo, uno serio. Es cliente habitual de ese nuevo casino en la reserva.
Va allí 3 veces por semana como mínimo. Usualmente gasta entre 6,000 y 10,000 pesos por sesión. Andrés enarcó las cejas. Geraldina siempre se había presentado como ahorradora y responsable, criticando con frecuencia a Andrés y Carla por cualquier gasto que considerara frívolo. ¿Desde cuándo ha estado pasando esto? Al menos 2 años, por lo que puedo deducir. Pero aquí es donde se pone interesante. Hace 6 meses, sacó una segunda hipoteca sobre su casa. 1,400,000 pesos. Y por lo que pude rastrear, la mayor parte de ese dinero fue al casino, a algunas compras de lujo y a algunos retiros en efectivo que no puedo justificar. ¿Está en problemas financieros? Ahogándose en ellos. Está atrasada en los pagos de la hipoteca, tiene 4 tarjetas de crédito al máximo y hay un gravamen sobre su propiedad de un contratista al que no le pagó por reparaciones en la casa. La mujer está a un mal mes de perderlo todo. Andrés procesó esta información. La casa de Geraldina en el barrio suburbano de Lomas Verdes era su orgullo y alegría, el símbolo de su respetabilidad. La idea de que pudiera perderla la aterrorizaría más que cualquier otra cosa. ¿Qué más? También ha estado hablando mal de ti por toda la ciudad. Hablé con algunas personas en Santa Catarina. Es muy activa en la comunidad de la iglesia, como sabes. Según múltiples fuentes, le ha estado diciendo a quien quiera escuchar que eres un esposo abusivo que descuida a su hija, que Carla está atrapada en el matrimonio y que ella está tratando de salvar a su nieta de una situación terrible. La rabia ardió en el pecho de Andrés. Les está mintiendo a la gente de su iglesia. Se pone mejor. También ha solicitado la custodia de emergencia de Lucía 2 veces en el último año. Ambas veces afirmó que eras un padre inepto. Ambas veces, el DIF investigó y no encontró nada porque, sorpresa, en realidad eres un buen padre. Pero ha estado construyendo una narrativa, Andrés. Esto de la terminal, creo que se suponía que era una prueba. Probablemente esperaba que Lucía entrara en pánico, llamara al 911, creara un rastro de papel que demostrara que abandonaste a tu hija durante un turno de trabajo. Excepto que Lucía me llamó a mí, y vine de inmediato. Exactamente. Razón por la cual Geraldina ha estado en silencio de radio desde entonces. Su plan fracasó. Ahora ella es la que abandonó a una niña. Y si quisieras, podrías presentar cargos. La mente de Andrés corría. Presentar cargos sería el movimiento obvio, pero también sería el esperado. Geraldina contrataría a un abogado, inventaría una historia sobre un malentendido, tal vez incluso alegaría demencia en etapa temprana para evitar consecuencias. Se convertiría en la víctima de su propia narrativa, y sus amigos de la iglesia se unirían a su alrededor. No, los cargos no eran la respuesta. ¿Sigue cavando?, dijo Andrés. Quiero saberlo todo. Su situación financiera, sus hábitos de juego, a quién le debe dinero, cualquier otra mentira que haya estado difundiendo. Y, Esteban, necesito que esto se haga con cuidado. Nadie puede saber que la estoy investigando. ¿Estás planeando algo? Estoy planeando asegurarme de que nunca más intente lastimar a mi familia. Después de que terminó la llamada, Andrés se quedó en la entrada de su casa, pensando. Las piezas de un plan comenzaban a formarse. Pero necesitaba más. Necesitaba entender exactamente cuánto tenía que perder Geraldina y precisamente qué puntos de presión causarían el máximo daño a su imagen cuidadosamente construida. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carla. Mamá quiere reunirse con nosotros. Dice que quiere disculparse y explicar. Al menos lo considerarías. Andrés se quedó mirando el mensaje. Este era el siguiente movimiento de Geraldina. Había tenido una semana para reagruparse y ahora volvía con la rutina de abuela razonable que cometió un error. Probablemente lloraría, afirmaría que había estado pasando por algo estresante, prometería que nunca volvería a suceder. Y Carla, desesperada por creer que su madre no era un monstruo, aceptaría la disculpa. Andrés respondió, no. No se está disculpando con Lucía, y eso es lo que importa. No necesito su disculpa. Por favor, es mi madre. Necesito al menos escucharla. Entonces, escúchala tú. Pero yo no estaré allí.
Y Lucía definitivamente no estará allí. Esta es tu decisión. Guardó su teléfono y entró. Lucía estaba en la mesa de la cocina haciendo la tarea de álgebra, con el ceño fruncido por la concentración. Andrés se sentó frente a ella. ¿Necesitas ayuda? Sí, este problema es raro. Sigo obteniendo la respuesta incorrecta. Trabajaron juntos en la ecuación, Andrés explicando cada paso pacientemente. Esto era lo que importaba, estar presente, estar disponible, ser el padre que Lucía merecía. Todo lo demás era solo ruido. Más tarde esa noche, Carla fue a encontrarse con su madre en una cafetería del centro. Andrés se quedó en casa con Lucía, pidió pizza y vieron una película. No le preguntó a Carla sobre la reunión cuando regresó 3 horas después, con los ojos rojos y agotada. Dice que fue un malentendido, dijo Carla en voz baja. Que pensó que Lucía era lo suficientemente madura para manejar la espera un rato en la terminal de autobuses, que estaba destinado a ser una lección de vida, no un castigo. Jura que no tenía la intención de que durara tanto y que se siente terrible por asustar a Lucía. Andrés no dijo nada. Quiere disculparse con Lucía en persona, explicarle y arreglarlo. No. Andrés. Dije que no. Geraldina no tiene acceso a nuestra hija. Ni ahora, ni nunca. Si no puedes aceptar eso, entonces tenemos un problema mucho más grande de lo que pensaba. El rostro de Carla se endureció. Estás siendo irrazonable. La gente comete errores. Está tratando de enmendarlo. Abandonar a una niña en una terminal de autobuses no es un error, Carla. Es abuso. Y el hecho de que no puedas ver la diferencia me dice todo lo que necesito saber sobre dónde están tus lealtades. Ella es mi madre. Y Lucía es nuestra hija. Por una vez en tu vida, pon a tu hija por delante de los sentimientos de tu madre. La discusión se intensificó a partir de ahí, terminando con Carla durmiendo en su habitación y Andrés de vuelta en el cuarto de huéspedes. Mientras yacía despierto esa noche, Andrés se dio cuenta de que su matrimonio probablemente había terminado. El conocimiento pesaba en su pecho, pero no sacudió su resolución. Había cosas por las que valía la pena perder un matrimonio. La seguridad de Lucía estaba en la cima de esa lista. 2 días después, Esteban llamó con el resto de sus hallazgos. Andrés escuchó atentamente, tomando notas mientras su hermano exponía el cuadro completo de la doble vida de Geraldina O'Connor. Más allá del juego y los problemas financieros, Esteban había descubierto que Geraldina había estado adornando su pasado durante años. Le decía a la gente de Santa Catarina que había sido enfermera antes de jubilarse, cuando en realidad había trabajado como recepcionista médica durante menos de 3 años. Afirmaba hacer un extenso trabajo de caridad, pero su voluntariado consistía en aparecer en eventos para oportunidades de fotos sin contribuir realmente. Lo más condenatorio de todo, Esteban había encontrado pruebas de que Geraldina había estado desviando fondos del Fondo de Caridad del Banco de Alimentos de la Iglesia. Como coordinadora voluntaria de donaciones, tenía acceso a las contribuciones en efectivo. Durante los últimos 18 meses, habían desaparecido aproximadamente 160,000 pesos, y Geraldina había comprado un auto nuevo, pagado en efectivo, durante ese mismo periodo. Si esto sale a la luz, estará destruida, dijo Esteban. La comunidad de la iglesia se volverá completamente en su contra. ¿Puedes probarlo? Tengo registros bancarios que muestran los depósitos en efectivo y la compra del auto. También tengo el testimonio de un diácono que notó las discrepancias, pero no quiso acusar a Geraldina sin pruebas sólidas. Ha estado documentando los faltantes. Andrés sintió que una fría satisfacción se apoderaba de él. Esto era exactamente lo que necesitaba. Envíame todo. Y, Esteban, gracias. Sé que hemos tenido nuestros problemas, pero respondiste cuando importaba. Intentó lastimar a Lucía, Andrés. Se lo tiene merecido. Después de revisar los archivos de Esteban, Andrés comenzó la fase final de su plan. No iba a exponer a Geraldina directamente. Eso lo haría parecer vengativo. En cambio, iba a crear una situación en la que la verdad se expusiera por sí misma, inevitable y públicamente. Primero, hizo una llamada anónima al diácono que Esteban había identificado, proporcionándole registros detallados de las donaciones faltantes y los depósitos en efectivo de Geraldina.
Lo presentó como un feligrés preocupado que había notado las discrepancias y quería que la iglesia investigara antes de que el escándalo creciera. Segundo, contactó al casino, haciéndose pasar por un familiar preocupado por el problema de juego de un pariente. Preguntó si había recursos disponibles para una intervención. El casino, ansioso por evitar responsabilidades, lo puso en contacto con un consejero de juego problemático que se especializaba en trabajar con familias. Tercero, compiló un registro completo de los intentos de Geraldina de obtener la custodia, las investigaciones del DIF que no encontraron mérito en sus reclamos y la documentación del incidente de la terminal de autobuses. Envió esta información a un abogado de familia con una simple pregunta: si una abuela con este historial intentara buscar la custodia o los derechos de visita, ¿cómo fallaría un tribunal? La respuesta del abogado fue rápida y definitiva. Un tribunal probablemente negaría cualquier solicitud de custodia y podría restringir las visitas dado el incidente de abandono. Si la abuela continuaba siendo un problema, una orden de restricción sería apropiada. Armado con esta información, Andrés programó una reunión con Carla y le presentó una opción: podían solicitar un acuerdo de custodia formal que excluyera explícitamente a Geraldina del acceso no supervisado a Lucía. O podían separarse y pasar por un divorcio donde Andrés buscaría la custodia principal y presentaría todos los intentos de intervención de Geraldina como evidencia de una tercera parte hostil. Carla, enfrentada a la realidad de perder a Lucía, finalmente se derrumbó. Admitió que su madre la había estado presionando durante años para que dejara a Andrés, que Geraldina había estado alimentando sus dudas sobre su matrimonio y que el incidente de la terminal había sido la culminación de intentos cada vez mayores para demostrar que Andrés no era apto. Debería haberme enfrentado a ella, sollozó Carla. Debería haber protegido a Lucía. Estaba tan acostumbrada a seguir lo que mamá quería que no podía. Ver lo tóxica que se había vuelto. Entonces, demuéstralo ahora, dijo Andrés. Córtala por completo. Sin contacto, sin comunicación, sin segundas oportunidades. Muéstrame a mí y a Lucía que nos eliges a nosotros. Carla estuvo de acuerdo. Le envió a Geraldina un mensaje declarando que terminaba su relación debido al daño que Geraldina le había causado a Lucía y que cualquier contacto futuro sería considerado acoso. Geraldina respondió con una andanada de mensajes de texto suplicando, amenazando, culpabilizando. Cuando eso no funcionó, se presentó en la casa. Andrés llamó a la policía y la hizo retirar por allanamiento de morada, creando un registro oficial del incidente. Pero el plan de Andrés apenas comenzaba. Una semana después, la iglesia de Santa Catarina anunció que realizarían una auditoría interna de sus fondos de caridad tras las preocupaciones planteadas por un feligrés. La investigación fue rápida y exhaustiva. En 3 días, el diácono contactó a las autoridades con pruebas de malversación de fondos. Geraldina fue interrogada por la policía. Inicialmente, negó todo, afirmando que el dinero habían sido donaciones que los donantes le habían dado directamente para su uso personal, una afirmación que se desmoronó cuando el diácono presentó registros escritos y declaraciones de testigos que la contradecían. La historia apareció en el periódico local: voluntaria de iglesia acusada de robar de la caridad del banco de alimentos. El artículo incluía la foto de Geraldina y detalles sobre la investigación. Su nombre, tan cuidadosamente cultivado en la comunidad, ahora era sinónimo de robo y traición. Al mismo tiempo, el consejero de juego problemático contactó a varios de los amigos de Geraldina de la iglesia, expresando preocupación por su bienestar y preguntando si habían notado algún comportamiento preocupante. La conversación se extendió rápidamente. De repente, la gente hablaba de las frecuentes visitas de Geraldina al casino, sus problemas financieros, la segunda hipoteca que había ocultado a todos. El golpe final llegó cuando el contratista al que no le había pagado presentó una demanda y puso un gravamen sobre su casa. El aviso legal se publicó públicamente y comenzó el proceso de ejecución hipotecaria. En 2 semanas, la vida cuidadosamente construida de Geraldina O'Connor se había derrumbado. Enfrentaba cargos criminales por malversación de fondos, ostracismo social de su comunidad eclesiástica, ruina financiera y la pérdida de su hogar. Intentó contactar a Carla, rogando por ayuda, afirmando que estaba siendo perseguida. Pero Carla, finalmente viendo a su madre con claridad, no respondió. Geraldina se fue de la ciudad 3 semanas después, mudándose para quedarse con una prima en otro estado. La casa entró en ejecución hipotecaria.
El caso de malversación se resolvió con una declaración de culpabilidad, restitución y libertad condicional. Su nombre fue eliminado de todos los comités y listas de voluntarios en Santa Catarina. Andrés nunca la confrontó directamente. Nunca levantó la voz ni hizo amenazas. Simplemente se aseguró de que la verdad sobre Geraldina O'Connor, su crueldad, su deshonestidad, su robo, se hiciera de conocimiento público de una manera que ella no pudiera explicar o convertir en victimismo. La noche en que Geraldina se fue de la ciudad, Andrés y Lucía se sentaron en el porche delantero viendo el atardecer. Su hija se apoyó contra él, en paz de una manera que no había estado en semanas. ¿La abuela va a volver alguna vez? Preguntó Lucía. No, mi amor. No va a volver. Qué bueno. Sé que suena malvado, pero... no es malvado. Es honesto. Y tienes todo el derecho a sentirte así. Lucía guardó silencio por un momento. ¿Hiciste algo para que se fuera? Andrés consideró mentir, protegerla de la complejidad de lo que había orquestado. Pero Lucía merecía honestidad. Me aseguré de que la gente supiera la verdad sobre quién era ella realmente. A veces, la mejor venganza no es pelear con alguien. Es dejar que sus propias acciones los alcancen. Eso es bastante rudo, papá. Andrés se rió, sorprendido. Lenguaje. Perdón, pero lo es. Más tarde esa noche, después de que Lucía se fuera a la cama, Carla encontró a Andrés en el garaje. Su matrimonio pendía de un hilo, ambos lo sabían pero no estaban listos para enfrentarlo todavía. ¿Lo sabías? Preguntó ella, sobre la malversación, el juego, todo. No hasta hace poco. Pero tú. Te aseguraste de que todo saliera a la luz. La destruiste. Andrés miró a su esposa. Ella se destruyó a sí misma, Carla. Yo solo me aseguré de que todos pudieran verlo. Y lo volvería a hacer en un abrir y cerrar de ojos para proteger a Lucía. Carla asintió lentamente. Lo sé. Y por eso estoy empezando a entender lo que mi madre realmente era, una persona egoísta y cruel que se escondía detrás de una máscara de respetabilidad. Lamento haber tardado tanto en verlo. Lamento no haber protegido a nuestra hija. La pregunta es, ¿puedes protegerla ahora sin que yo te presione para hacerlo? Sí, puedo. Lo haré. Se quedaron en el garaje, rodeados por el equipo de bomberos de Andrés. 2 personas tratando de averiguar si su matrimonio podría sobrevivir a la guerra que acababan de atravesar. 3 meses después, Andrés y Carla estaban en terapia de pareja, reconstruyendo lentamente la confianza. A Lucía le iba muy bien en terapia, procesando el trauma de la terminal de autobuses y aprendiendo límites saludables. Y Geraldina O'Connor estaba a 2 estados de distancia, viviendo en el cuarto de huéspedes de su prima, trabajando como cajera y enfrentando las consecuencias de una vida de manipulación y crueldad. Andrés había aprendido algo fundamental a través de todo esto. La mejor venganza no era la violencia ni la confrontación. Era la paciencia, la precisión y permitir que la verdadera naturaleza de alguien se revelara de una manera que no dejara dudas sobre quién era realmente el villano. En una fría tarde de diciembre, Andrés estaba sentado en el compartimento de vehículos de la estación 14, puliendo el cromo del camión 7. El capitán Galloguay se acercó, con un café en la mano. ¿Cómo está Lucía? Muy bien, de hecho. Ha vuelto a ser la de antes. Quizás incluso mejor que antes. ¿Y tú? ¿Estás bien? Andrés sonrió. Sí, Capi. Estoy muy bien. Galloguay asintió. Mala situación con tu suegra. Escuché que se fue de la ciudad. Así es. Es curioso cómo se arreglan las cosas a veces, ¿no? Se quedaron en un silencio cómodo. 2 hombres que entendían que algunas batallas no se libraban con puños o palabras duras, sino con una cuidadosa aplicación de la verdad y el paciente desentrañamiento de las mentiras. El teléfono de Andrés vibró. Un mensaje de Lucía. Te quiero, papá. Eres mi héroe. Él sonrió y respondió, yo también te quiero, mi amor. ¿Siempre? Al final, eso era todo lo que importaba. Geraldina había intentado demostrar que él era un mal padre. Y en cambio,
Le había dado la oportunidad de mostrar exactamente qué clase de padre era. El tipo que movería cielo y tierra para proteger a su hija, que superaría en ingenio y maniobras a cualquiera que amenazara a su familia, y que entendía que la verdadera fuerza no se trataba de la fuerza bruta. Se trataba de conocer a tu enemigo mejor de lo que se conocían a sí mismos y usar ese conocimiento para asegurar que se hiciera justicia. Geraldina O'Connor había apostado con la hija del hombre equivocado. Y como todas sus otras apuestas, perdió. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.